Les pido que abran sus Biblias en Tito, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10, capítulo 1, versículo 10 al 16. Ahí habíamos quedado la última vez, habíamos explicado en más de un sermón del versículo 1 al versículo 9. Pero ahora vamos con 10 al 16, dice así la palabra de Dios. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Nuestro Señor Jesús, ya cuando nosotros leemos en los Evangelios, en Mateo, por ejemplo, capítulo 13, del verso 24 al 30, nos enseña una parábola donde nos dice, nos avisa de que en la iglesia va a crecer el trigo y la cizaña. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parábola? El trigo y la cizaña, dando a entender el trigo. En aquel tiempo ellos entendían la parábola tenía el propósito de enseñar una verdad. Y cuando habla del trigo y la cizaña, se sembraba el trigo y un enemigo sembraba cizaña con el propósito de destruir esa cosecha y de traer pérdidas económicas, ¿no? al dueño. Cuando el Señor explica la parábola, dice que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña la sembró el enemigo, es decir, el diablo. O sea, el diablo lo que hace es mezclar el trigo, los creyentes genuinos, con creyentes falsos para mezclar y destruir su iglesia. ¿Sí? Eso dijo Jesús. Después, o antes, terminando el Sermón del Monte, Jesús dijo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ya advirtió. Tengan cuidado. Vienen vestidos de ovejas, ¿sí? Pero son lobos rapaces. No vienen con un cartel que dicen: somos falsos profetas, somos falsos maestros. No vienen de esa manera. Y Pablo, en Hechos capítulo 20, del 28 al 31, cuando se junta a los ancianos de Éfeso y se despide, él les dice que apacienten la grey del Señor en la cual Dios los puso para que lo hagan. De esa manera Dios levantó hombres para que apacienten las ovejas. Y después le dice: porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Y después dice: es más, en medio de ustedes se levantarán lobos rapaces. Y nosotros leemos esas cosas y pensamos que en Hurlingham nunca va a pasar, ¿no? Pensamos: no va a pasar porque en Hurlingham intentamos predicar la Biblia, abrir la Biblia y creemos que nunca nos va a pasar. Pero no podemos ser tan soberbios de decir: bueno, esta parte no la leamos, no la expliquemos, total acá no va a pasar. Sería el comienzo de nuestro fin, ¿no? Tenemos que tomar esta advertencia, ¿sí? No podemos ser soberbios. Necesitamos agradecer a Dios, tal vez por nuestra actualidad y las iglesias hermanas por las que oramos, pero tenemos que tomar esta advertencia e instrucción, porque si no la tomamos y no le damos importancia, tal vez de acá a un tiempo, sí, estemos desviándonos, ¿no? Puede ser. Los falsos maestros son una realidad que pueden aparecer en nuestra iglesia local, de manera que nosotros debemos detectarlos para enfrentarlos por el bien de la iglesia y por el bien de ellos también, por el bien de esos falsos maestros. Pablo lo que hace acá es describir a los falsos maestros para que la iglesia en aquel momento los pudiese detectar para enfrentarlos. Aplicado a nosotros, acá se nos describe
a los falsos maestros para que nosotros podamos detectarlos también y podamos enfrentarlos, porque acá se nos manda que lo enfrentemos. Tito tenía que hacerlo, ¿sí? En este caso, la lideranza tiene que enfrentar a los falsos maestros, pero la iglesia tiene que estar atenta, tiene que saber discernir eso. Debemos detectarlos para censurarlos. No pueden hablar, no pueden influenciar con su enseñanza a los falsos maestros. Yo leyendo esto, a mí me conmueve porque es palabra de Dios. Y ese es el cuidado de Dios para con nosotros. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para ganar a su iglesia, y Él quiere que seamos alimentados con la palabra pura, ¿sí? Con la que salva, con la que santifica. Y acá, diciéndonos y mostrándonos que tenemos que estar atentos a los falsos maestros, me muestra su amor, diciéndome: yo no quiero que sean influenciados por falsos maestros, por falsa doctrina, porque eso no trae ni salvación ni santificación, trae muerte espiritual, a la larga muerte, porque lo que da vida y santifica es la Biblia. Si enseñamos otra cosa que no sea la Biblia, aún usando la Biblia, pero mal interpretándola y usándolo como queramos, de una manera incorrecta, ya no es la palabra de Dios, y no va a salvar, no va a santificar a nadie. Y eso con el tiempo va a ser una iglesia muerta, porque no va a haber vida, porque no hay salvación, porque no hay santificación, porque no se predica la palabra. Entonces los falsos maestros no deben pasar desapercibidos en la iglesia del Señor, ¿sí? Es como, yo pensaba, tener una pérdida de gas en tu casa. Si no la detectás y haces el arreglo correspondiente, puede ser mortal, ¿sí? Si no te das cuenta y hay una pérdida de gas y no detectás para solucionar eso, a la larga puede ser mortal. A la larga puede ser mortal entre nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña esta porción? 3 enseñanzas que nos instruyen acerca de los falsos maestros para que los podamos detectar y los enfrentemos bíblicamente. En primer lugar, vamos a ver del verso 10 hasta el 13, la primera parte. Vamos a ver que son personas reprensibles por su conducta y carácter, ¿sí? Son personas que deben ser reprendidas también por su conducta y carácter, verso 13b al 14. Y son personas reprobadas por su conducta y carácter, producto de su corazón corrupto, verso 15 y 16. Nosotros tenemos que reprenderlos, o Tito tenía que reprenderlos, en este caso los pastores tienen que reprenderlos, no los tienen que dejar enseñar, pero para eso debemos reconocerlos, debemos observar su conducta, debemos prestar atención a su carácter, ¿sí? Lo cual es producto de un corazón corrompido. Entonces veamos en primer lugar, son personas reprensibles, verso 10 al verso 12. Reprensibles, su conducta, su carácter delata que son personas reprensibles. Si ustedes se acuerdan, capítulo 1 del verso 6 al verso 8, se nos enseñó acerca de Tito, Pablo, ¿no? Escribiendo a Tito, les enseñó cómo debían ser los ancianos que había que elegir. Tenían que ser irreprensibles, dice ahí, verso 6, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, que es el anciano también, que es el pastor, debe ser irreprensible como administrador de la casa de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. En el versículo 9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Así terminaba el versículo 9, pero también, como vimos al final del versículo 9, no solo los requisitos del carácter irreprensible, sino capaz de manejar con precisión la palabra también, para enseñar a los santos y para reprender a los que contradicen la palabra de Dios. Ese era el trabajo de Tito, básicamente establecer ancianos fieles y reprender a los falsos ancianos infieles, a los falsos maestros infieles, ¿sí? Porque vuelvo a decir, si eso no se corrige es como un tumor, ¿no? Un tumor en el cuerpo, si no se detecta a tiempo, comienza lento muchas veces
imperceptible tal vez, pero si no se actúa, eso crecerá y hará mucho daño al cuerpo y terminará matando, ¿no? Terminará trayendo la muerte. ¿Sí? La palabra de Dios es la que vivifica, la palabra de Dios adulterada no vivifica a nadie. Por eso los falsos maestros usan la palabra de Dios, pero no la explican como la tienen que explicar. Y eso progresivamente trae muerte, como venimos diciendo. Tenemos que estar atentos nosotros. ¿Sí? Fíjense cómo termina el versículo 9, diciendo que hay algunos ahí, o diciendo que el anciano tiene que ser capaz de exhortar con sana doctrina, y termina diciendo al final, y refutar a los que lo contradicen. A los que contradicen. Aparentemente ahí había personas que estaban contradiciendo, no una sola vez. La idea era que ese era su patrón. Contradecían continuamente la palabra de Dios. Eso es. ¿Sí? Está en tiempo presente. Lo hacían continuamente. Era su hábito. Eran enemigos de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 10, fíjense que comienza con un porque. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, y comienza a describir cómo son, pero comienza con un porque. Ese porque da la razón de por qué hay que elegir pastores como los que leímos, con esos requisitos, que sean irreprensibles, que sean capaces de manejar con precisión la palabra, para enseñar y para reprender. La razón es porque hay muchos, y ahí comienza a describir, muchos falsos maestros que son caracterizados por rebeldes, habladores, vanos, engañadores, y después dice quiénes son, ¿no? Hay muchos. Estaban adentro de la iglesia. Acá en este contexto estaban adentro de la iglesia, adentro de las diferentes iglesias, porque se acuerdan que es Creta, había muchas iglesias, no nos dices cuántas, muchas, y estaban ahí en las casas, estos falsos maestros. ¿Sí? Yo me ponía a pensar, es tremendo esto, porque afuera de mi casa yo sé que hay personas dañinas y malvadas, y tengo cuidado de eso, pero están afuera. Pero qué tremendo sería que estén adentro de mi casa. Saber que están adentro de mi casa sería muchísimo más peligroso, ¿no? Sería muy peligroso. Bueno, acá estaban adentro de la iglesia, ¿sí? Tenían que tener mucho cuidado. Y nosotros no podemos otra vez ser tan soberbios de decir, acá no van a estar. Acá no van a estar. El Señor anticipó que sí, que van a estar. Tenemos que tener cuidado nosotros. Tenemos que tener la capacidad de discernir, de detectarlo. Yo digo que, vieron que siempre ponemos ese ejemplo de cómo entrenan a los que cuentan el dinero, lo entrenan con el dinero genuino, con el verdadero. Cuando viene el falso enseguida se dan cuenta. Si nosotros tomamos en serio el versículo 6 al 8 o al 9 de orar por que Dios levante hombres fieles y que esos hombres sean irreprensibles, y esos hombres son los que nos lideran, cuando aparezca uno falso, nosotros comparando nos damos cuenta. Es raro este hombre. ¿Por qué? Porque tenés ejemplos de hombres bíblicos. ¿Sí? Tenés ejemplos de lo que deben ser, no perfectos, pero sí irreprensibles. En cuanto a su carácter, en cuanto a su conducta, que estudian la Biblia, que la manejan con precisión, y cuando se levanta alguien que no es, va a ser más fácil. Pero si no nos tomamos en serio esa tarea, van a aparecer estos hombres. Van a aparecer. Van a tomar el lugar. ¿Sí? Y va a ser más fácil para ellos tomar ese lugar. Tal vez lo vemos lejos nosotros, pero acá está. Acá está. ¿Sí? En algún momento vamos a fundar iglesias, tenemos que prestar atención a todo esto, para que no aparezcan estas personas en el púlpito, ni en el púlpito ni de manera privada, porque después vamos a ver que aparentemente no lo hacían de manera pública, lo estaban haciendo en las casas. ¿Sí? Entonces Dios llama a hombres como los que vimos ahí en capítulo 1, versos 6 al 9. Dios llama de manera especial a esos hombres. El Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia, y una de las maneras en las que Él edifica la iglesia es de esta manera, levantando hombres para que enseñen su palabra, para que su pueblo sea, todo es soberanía de Dios, ¿no?
Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Él soberanamente puso una iglesia acá en Hurlingham, levanta hombres para que enseñen, para que las ovejas sean alimentadas. Él regala pastores a la iglesia, nos dice Efesios 4:12, todo eso es verdad, pero ¿saben qué? El enemigo odia a la iglesia del Señor. Dios es soberano aún en eso, pero es una realidad. El enemigo odia a la iglesia del Señor y el enemigo también tiene sus candidatos que él propone. Esos candidatos, como dice 2 Corintios 11:3, que se disfrazan como ángel de luz, que tienen apariencia de piedad, pero lo que quieren es destruir a la iglesia del Señor, ¿no? Que no les interesa para nada las personas. Como vamos a ver, le interesa otra cosa. Le interesa la plata, en la mayoría de los casos. No le interesa a las personas. Entonces nosotros somos responsables de velar y de actuar. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Y después, ¿qué dijo? Rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Señor, envíanos hombres. ¿Cómo tienen que ser esos hombres? Hombres que sean irreprensibles. Y acá está, podemos orar por esta clase de hombres. ¿Sí? Y es una manera de ser práctico, de hacer lo que acá nos dice. Bueno, en el versículo 5, capítulo 1, verso 5, Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos. Parte de poner en orden lo que quedaba era establecer ancianos y también quitar a los que no eran fieles, a los falsos maestros. No era fácil la tarea de Tito, pero lo tenía que hacer. Tito tenía que ir con la carta de Pablo en mano y encarar, imagínense y decirle, vos no calificás, afuera. ¿Sí? Tito era un delegado apostólico, con la autoridad de Pablo iba y con la carta inspirada por Dios a decirles y a mostrarles, no podían estar. Lo tenía que hacer por amor al Señor. No es fácil hacer eso, no es fácil, pero lo tenía que hacer por amor al Señor y por amor a la congregación, ¿sí? Entonces comienza a describirlo acá en el versículo 10. Y si ustedes se acuerdan, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta a él y dice que él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad o que es para la piedad. Pablo dice, yo soy escogido del Señor, yo soy apóstol del Señor para ser un instrumento para la salvación de los escogidos, para darles el conocimiento que conduce a la piedad. O sea, el Evangelio conduce a la piedad. Y cuando nosotros comencemos a ver las características, estos hombres no eran piadosos. Estas personas no eran piadosas. Y estaban tratando de enseñar a las ovejas del Señor, siendo que ellos no eran piadosos, no eran ni creyentes. Comienza diciendo ahí en el versículo 10, porque hay muchos rebeldes. Eso es lo primero que dice acá. Creo que en la Reina Valera dice contumaces. Es la misma palabra que aparece en el versículo 6, cuando dice que el pastor o los hijos del pastor deben ser creyentes, no acusados de disilusión ni de rebeldía. La palabra rebeldía ahí es la misma que aparece acá. Y habla de, no pueden ser personas, los hijos del pastor no deben ser personas que no se sometan al pastor. ¿Sí? No perfectos, pero en el sentido que no se sometan, que no le interesa la autoridad del pastor, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ahora usa la misma palabra para hablar de estos hombres. Son rebeldes, que no se someten a la autoridad. ¿A qué autoridad? A la autoridad de la palabra de Dios y al autor de la palabra de Dios. O sea, Dios no es su autoridad, la Biblia no es su autoridad, son rebeldes, así lo define. No están dispuestos a someterse a Dios, no reconocen la Biblia como autoridad. Y obviamente por no reconocer la Biblia como autoridad, al no someterse a la palabra de Dios, no califican, de hecho ni son salvos, y mucho menos no tienen los requisitos que leímos del verso 6 al verso 8, porque esos requisitos son el fruto de someterse a la palabra de Dios. O sea, nadie es, como dice el versículo 6 al 8, de manera natural. Eso es una persona
que se someta a las Escrituras. Que de ahí salen los pastores, pero eso es para todo, hombres y mujeres, ese es el estándar. Ya lo dijimos en su momento. No es, bueno, no quiero ser pastor, entonces yo sí puedo ser reprensible. No. Debemos ser todos irreprensibles, más aún los hombres que tienen el llamado para ser pastores, ¿sí? Y ancianos. Puede ser que estos hombres conocían la Biblia, de hecho sí, seguramente conocían la Biblia, el diablo también la conoce, pero no se somete. Estos hombres por ahí hablaban de la palabra de Dios, decían cosas bíblicas, usaban la Biblia, pero no era su autoridad, no se sometían a las Escrituras. No eran ejemplos, ¿sí? No eran ejemplos, como Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo, no eran ejemplos y no tenían temor de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, como que lo pone ahí diciendo, mirá, delante del trono de Dios, predica la palabra. Ellos, Dios no era su autoridad. Entonces imagínense esas personas enseñando en la iglesia del Señor, era un veneno. Era un veneno, ¿sí? Como alguien dijo, la raíz de la falsa enseñanza es rebelión contra la autoridad. Claro, si la Biblia no es mi autoridad, ahí comienza, esa es la raíz de la falsa enseñanza. ¿Qué voy a enseñar si la Biblia no es mi autoridad? Voy a enseñar lo que me imagino, lo que mi carne me dice, lo que tengo ganas, lo que me conviene. Alguna manera, algún interés voy a tener, ¿sí? Ninguno va a ser correcto. Porque si ya partimos de que la Biblia no es mi autoridad, ya empezamos mal. Y ellos eran rebeldes, ¿sí? Eran rebeldes. Bueno, pero pensemos también en nosotros, porque yo me ponía a pensar, está describiendo a los falsos maestros. No considero que soy un falso maestro. Y no considero, no estoy pensando en ninguno de ustedes, este es inconverso, no estoy pensando de esa manera. Pero puede haber alguna característica de las que describe acá que en algún grado pueda estar en mi vida. Entonces, examinémonos también nosotros. ¿Cuál es mi actitud, ¿no?, hacia las Escrituras? ¿Realmente es la Biblia mi autoridad? Cuando Dios habla, yo escucho y obedezco porque entiendo que es Dios hablándome. ¿Cuál es tu actitud hacia la autoridad de las Escrituras? ¿Te sometés a lo que Dios dice en su palabra? ¿O te rebelás? ¿Sos hacedor de lo que Dios enseña o solamente un oidor? Y después seguís haciendo lo que querés. No queremos ser como ellos, ¿eh? Yo no quiero ser como ellos, ni tener ni un rasgo de su característica. También dice que eran habladores vanos. Hay muchos rebeldes y luego dice habladores vanos, o Reina Valera, habladores de vanidades. Claro, si la Biblia no es autoridad, lo que tienen para decir es vanidad, es sin sentido, no edifica, no salva. ¿Sí? Su mensaje es vano, pero no es neutral. Bueno, no están enseñando lo que es la Biblia, pero no pasa nada, no es neutral. En el versículo 11 dice que trastornan familias enteras, es venenoso, hace daño lo que ellos enseñan. ¿Sí? Su mensaje no es la verdad, se aleja de la verdad. En el versículo 14 dice que son mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La pregunta que yo me hago es, si no es la verdad, y si no enseñan lo que la Biblia dice, ¿por qué lo escuchan? Porque tienen, si nadie los escucharía, no estarían, pero están porque tienen audiencia. Tienen personas que los escuchan, que les gusta lo que le dicen. ¿Sí? Les gusta lo que le dicen. Otra vez, nosotros, en algún momento Israel, no fue de un día para el otro, pero Israel en algún momento comenzó a dejar de lado la palabra de Dios. Lo que conocen la historia del Antiguo Testamento. Y el Señor le levantaba hombres fieles, como Jeremías y otros, que iban con la palabra de Dios y le decían, te queremos escuchar a vos, y querían escuchar a alguien que le decía cosas más lindas. Arrepiéntanse porque viene Babilonia y va a destruirnos, como el Señor anticipó en Deuteronomio capítulo 28 al 30.
va a venir. Este es el templo del Señor, la casa del Señor está con nosotros, no va a pasar nada. ¿Y qué pasó? Fueron sacando la palabra de Dios de a poquito, progresivamente, y Babilonia vino. Y una vez que vino Babilonia y los destruyó, estuvieron 70 años en el cautiverio. Y al regresar, después de 70 años, Nehemías nos dice en el capítulo 8, en el versículo 1, que el pueblo aprendió la lección y le decían a Esdras, tráenos el libro, por favor enséñanos el libro. Ya nos dimos cuenta que dejando de lado la Biblia y escuchando lo que nuestro oído quiere escuchar, nos va mal. Por favor, tráenos la Biblia. Es dura, nos atraviesa la Biblia, pero el Señor nos dice la verdad y esa misma verdad que nos atraviesa nos cura, nos consuela. ¿Sí? Era lo que necesitaban. Bueno, ellos no estaban trayendo la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede pasar también progresivamente. Vamos dejando de lado, no es de un día para el otro. ¿Sí? Cuando desde este púlpito se empiece a dejar de enseñar la Biblia, se tiene que prender una lamparita y tienen que venir y decirnos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No se está enseñando la Biblia como se solía enseñar. Nos estamos desviando. Ojo, pastor. ¿Sí? Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos, y dice que son engañadores, personas que inducen al error respecto a la palabra de Dios. Se caracterizan por engañar. Saben lo que hacen. Lo están haciendo a propósito. Están engañando porque son otros sus intereses. No apacentar la grey del Señor. Ellos están sabiendo lo que hacen. Están engañando. Ellos buscan capturar la atención. ¿Cómo lo hacen? Diciéndole lo que la gente quiere oír. Bueno, se leyó 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y la razón es porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. La gente quiere maestros que le digan lo que ellos quieren oír, pero no lo que necesitan oír. Bueno, no caigamos en ese error, ¿sí? Esos maestros ofrecen bendiciones de Dios, pero no se les dice que son pecadores, no se les dice que deben arrepentirse. O sea, lo que se les enseña básicamente es, Dios quiere bendecir tu vida, pero vos podés seguir con tu vida como venís. No hace falta que te arrepientas, no hace falta que te niegues a vos mismo, que tomes tu cruz y sigas al Señor. El Señor te quiere bendecir. Y eso es mentira. Eso es mentira. Sos el centro del universo, pensá en lo que mejor quieras y el Señor tiene que bendecir ese proyecto. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Pero está bueno escuchar eso. Si no conocemos la Biblia, pensamos, qué bueno que está. Yo soy el centro, el Señor me quiere bendecir y estos son mis planes, que no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces se quiere obtener los beneficios de Dios, pero vivir conforme a la corriente de este mundo. No se puede, eso es mentira. Es mentira. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos son desde que Jesús vino por primera vez y cuando venga por segunda vez. Es decir, que estamos en los últimos tiempos. Dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, etcétera, etcétera, hablarán mandamientos de hombres. O sea que los que enseñan estos hombres, este engaño, tiene su raíz en los demonios, en el padre de la mentira. Así que imagínense el odio que Satanás tiene a Dios, a su iglesia y a nosotros. Él no va a decir, me quedo tranquilo, en Hurlingham nunca vamos a poder entrar, porque ahí son todos capos. No, cuando comencemos a pensar de esa manera, sonamos. ¿Sí? Tenemos que orar. Por eso oramos, por la santidad. Cuando oramos por la santidad estamos orando por estas cosas. Oramos por salvación, oramos por los líderes de esta iglesia y de otras iglesias. Por esto, juntamente por esto. Y bueno, ahí lo describe, ¿no? Como rebeldes, habladores vanos y engañadores, y luego
Pablo dice especialmente los de la circuncisión. Esa era una manera de llamar a los judíos, a la secta de los judíos, ¿sí? Se describe a los de la circuncisión. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar Tito, habíamos mirado en Hechos capítulo 2, verso 11, que el día de Pentecostés habían ido judíos que vivían en Creta y regresaron a Creta, y muchos de ellos seguramente salvos, y ahí comenzaron las iglesias, y otros que tal vez no llegaron a ser salvos, pero había judíos ahí en Creta. Y lo que ellos decían, al comienzo de la iglesia hubo un concilio, ahí en Hechos capítulo 15, y esto era lo que enseñaban básicamente los judaizantes, los de la circuncisión. Dice así, yo les leo, capítulo 15 de Hechos, verso 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que enseñaban. Se tienen que circuncidar para ser salvos. O sea, agregaban una obra a la obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo no es suficiente. Eso es lo que enseñaban básicamente los de la circuncisión. Y bueno, se estableció que no era así, que la salvación es por gracia nada más. Eso es lo que se resolvió en el concilio, pero aparentemente no se cortó esta enseñanza, porque después Pablo tiene que luchar con ellos en Gálatas, aparecen en Colosenses, aparecen en otras partes de la Biblia esta enseñanza de que había que agregarles estas clases de obras a la salvación. Pablo llega a decir de estos hombres, el que predica otro evangelio sea anatema, porque estaban diciendo que era Cristo más algunas obras, circuncisión, y entonces recibía la justificación. Y Pablo dice, no es así. Es Cristo, sos justificado y como resultado buenas obras. Pero ellos ponían las buenas obras en el medio para recibir la justificación. Y eso ya es un falso evangelio. Por eso Pablo dice que predica eso, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? Y cuando acá dice especialmente los de la circuncisión, puede estar refiriéndose a que la mayoría de estos falsos maestros pertenecían a este grupo, o puede estar diciendo, es decir, los de la circuncisión, diciendo que todos los falsos maestros son de la circuncisión. De una o de otra manera, la mayoría eran de la circuncisión. ¿Sí? Y Pablo dice en el versículo 11, ¿qué hay que hacer? Es preciso taparles la boca, dice. Y la razón, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Y ese es el mandamiento acá. Es necesario silenciarlos. Eso es lo que significa. Después nos va a explicar cómo hacerlo más adelante. Pero el punto es que hay que silenciarlos. No hay que dejarlos hablar, hay que callarlos. No le podemos dar lugar, ¿sí? En el versículo 13 nos va a explicar cómo hacerlo. Pero acá el punto es, y esto es lo que tenemos que aprender, no pueden enseñar. Aparece uno en la reunión casera, ahí está Emanuel, Cristian, Lucas, Sergio, Guille, ya. Cállate la boca, no te permito que enseñes. Con amor, con misericordia, pero no se le puede permitir que enseñen cuando están metiendo falsa doctrina. ¿Sí? No pueden enseñar allá, Santi, y las diferentes reuniones caseras. No hay que dejarlos enseñar. Y parece que no lo estaban haciendo públicamente, sino que lo estaban haciendo en casa, porque dice que van trastornando casas enteras o familias enteras, dice acá la Biblia de las Américas. La palabra casas puede estar hablando de una casa, o sea, del salón, o puede estar hablando de los que viven adentro del salón. Y acá por el contexto nos damos cuenta que no va a estar trastornando las paredes, está trastornando a las familias, a las personas que reciben esa enseñanza. ¿Sí? Andan por las casas. Me llamaba la atención que hace un tiempo atrás, a la reunión de allá de la casa de Sergio, quería ir un testigo de Jehová, pero alguien hizo el contacto, pero quería ir solamente
a un grupito en una casa, no quería ir a una reunión como esta. No quería ir. Nada más, eso, raro. Y ellos andan de casa en casa, ¿no? Generalmente las sectas andan de casa en casa. Bueno, acá andaban de casa en casa, tal vez iban, che, ¿tomamos unos mates en tu casa? Y tal vez elegían, ¿no? ¿A quiénes podían ir? Tomamos unos mates, charlamos, y ahí van metiendo la falsa doctrina. Bueno, esto nos puede pasar con alguien que venga y comienza a hacer ese trabajo, pero también puede pasar apretando un botoncito por medio del internet, ¿no? Por medio de la radio, por medio del celular, puede entrar falsa doctrina que nos empiezan a trastornar y a confundir. Por eso también es nuestra responsabilidad, hermanos, ser como los de Berea, siempre. Aún cuando estamos predicando acá, yo siempre les digo, a mí me gusta que estén mirando en la Biblia cuando mencionamos. Estamos diciendo, estamos en el versículo 10, que ustedes miren si realmente les estoy explicando el versículo 10. Y cuando pasemos al 11, miren. Y si hay algo que les queda duda, pregunten después. Y cuando esté otro predicando, siempre miren. Cuando estén los jóvenes, miren que se está predicando y se está enseñando la Biblia. ¿Sí? Tenemos que ver que realmente se está enseñando lo que la Biblia dice. ¿Sí? El Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor resucitó y se encontró con Pedro? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Son mis ovejas, Pedro, por favor, apacientala. Fíjense el interés que el Señor tiene porque se enseñe correctamente. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Estos hombres, dice que andan de casa en casa trastornando. La idea de trastornar es poner en peligro el bienestar interior de alguien, arruinarlo. Eso es lo que hacen. Y fíjense cuál es la motivación por la que lo hacen. Les interesan mucho las personas. Lo hacen por ganancia deshonesta, dice acá. Esa es la motivación. La motivación no es agradar a Dios. La motivación no son las ovejas. La motivación no son las personas. Les interesa la plata de las personas. Cuando ven personas, me imagino se le hace el símbolo peso o dólar, no sé, en sus ojos. Y no nos debe llamar la atención porque es poderoso el tema de la plata. De hecho, Jesús habló como su contrincante principal o su enemigo principal. No habló de Gauchito Gil ni de la Virgen María. Dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando acá dice ganancias deshonestas, Pablo no está hablando de ganancias deshonestas porque está mal que el pastor reciba un sueldo. De hecho, él mismo lo enseña en 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Que está bien que se les pague, siempre y cuando se pueda pagar. ¿Sí? Más habla de los que trabajan en predicar y en enseñar. Estaba bien, pero acá dice ganancia deshonesta, porque no se enseña la Biblia correctamente y por la motivación, por el incentivo de las personas. Es ganancia deshonesta. Y por ese motivo enseñan cosas que no deben. Fíjense en los requisitos, ahí en el capítulo 1, en el verso 7. El obispo debe ser irreprensible como administrador de la casa de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de... Si ama las ganancias deshonestas, vuelvo a decir, estamos describiendo a alguien, a un falso maestro con todas estas características. Pero puede haber algo de eso en mí o en los futuros pastores, que estamos amando el dinero. Y ahí también tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que nosotros examinarnos también si amamos el dinero. Tenemos que, el dinero para ellos es un fin, es la meta. Dios es el medio para conseguir su meta, que es el dinero. Pero a los creyentes, nuestra meta es glorificar a Dios, y el dinero es un medio más para glorificar a Dios. ¿Cómo lo hago? Usándolo bien, ofrendando, administrándolo lo mejor que pueda para su gloria, un medio más para glorificar a Dios.
Pero cuando eso se constituye en mi meta, tengo que prestar atención. Para ellos era la meta. Y entonces, por conseguir la meta, hacían cualquier cosa. Usar la Biblia mal para conseguir ese beneficio que ellos querían. Ganancias deshonestas. ¿Sí? El dinero, como dije, debe ser un medio para glorificar a Dios, no un fin en sí mismo. Y entonces, miren el testimonio de estas personas. Uno de ellos, dice Pablo acá en el versículo 12, su propio profeta, no se sabe bien quién, aparentemente es una persona del siglo V a.C., que dijo esto. Era un profeta que siglos antes había dicho esto: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo trae esa cita que era conocida y dice: esto es verdad, esto es así. Este testimonio es genuino. Siguen siendo de esa manera. Los cretenses son siempre mentirosos, hablando de los falsos maestros. Uno puede pensar acá que comienza a hablar de los cretenses, de las personas que están, pero creo que todo el pasaje, toda la porción está hablando de los falsos maestros. ¿Sí? Porque después va a hablar que hay que reprenderlos y uno puede pensar, ¿a quién hay que reprender? Los falsos maestros. Para que sean sanos en la fe, y ahí uno puede decir, ¿quiénes? ¿Los falsos maestros o las ovejas a las que estaban expuestos? Bueno, creo que todo viene hablando de los falsos maestros y que todo tiene que ver con los falsos maestros, aunque las ovejas son afectadas acá. Pero dice que los cretenses son siempre mentirosos, y después Pablo va a decir, eso es verdad, sigue siendo así. Mentirosos es una característica de los que no entran al reino de Dios, Apocalipsis 21, verso 8, verso 27. Se caracterizan por mentir, no les va ni le viene, mienten cuando tienen que mentir y usar la mentira como un arma para su beneficio, lo hacen, son mentirosos. Son malas bestias, son como animales salvajes, eso es lo que está diciendo. Su comportamiento es como un animal salvaje, sus apetitos y sus pasiones son sensuales, son glotones ociosos, es decir, les gusta comer, pero no les gusta trabajar. Claro, les gusta sacarle la plata a las personas. Eso es lo que está diciendo, son glotones, son ociosos. Y termina diciendo Pablo, este testimonio es verdadero. Así son estas personas. ¿Sí? Para nada irreprensibles. ¿Se dan cuenta? Son reprensibles. Nosotros tenemos que observar. Y no puede haber alguien así acá, en el púlpito, ni enseñando la Biblia. Y ninguno de nosotros debería ser así. Y si somos hermanos y tenemos algo de esta característica, nos tenemos que exhortar con amor. Ponete a trabajar. Deja de ser ocioso. ¿Sí? Aplicaciones extra, ¿no? Entonces, ¿qué debía hacer con estas personas? ¿Qué había que hacer? ¿Había que mirar para otro lado? ¿Había que tolerarlos? ¿Había que ignorarlos? Miren, yo le leo lo que dice Apocalipsis, capítulo 2. ¿Se acuerdan que capítulo 2 y capítulo 3 el Señor escribe a 7 iglesias de Asia? Capítulo 2, verso 20, yo se los leo. Dice así, del 18, para que vean, para tener contexto. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, la iglesia, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos, y que cometen actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Había una supuesta profetisa que enseñaba cualquier verdura y lo estaba llevando a pecar.
Y la iglesia estaba tolerando eso. Y el Señor dice, no hay que tolerarlo. Y acá, con los falsos maestros, no hay que tolerarlo, hay que hacer algo. Hay que silenciarlos, hay que taparle la boca. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el versículo 13b en adelante nos dice, son personas que deben ser reprendidas. Deben ser reprendidas por su conducta y su carácter que venimos viendo. Deben ser reprendidas. Fíjense, dice ahí verso 13. Este testimonio es verdadero. Por eso, porque es verdadero, repréndelos severamente. Y luego dice, para que sean sanos en la fe. Repréndelos severamente. Esto tenía que hacer Tito. Tenía que reprenderlos. La idea es llevar a esa persona al punto de reconocer el delito. Vamos a suponer que ahí está ese hombre, yo me imagino a Tito, tenía que ir, mirá, vos sos así, 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 todo lo ven. Mirá lo que dice la Biblia. No calificás. No podés seguir haciendo lo que estás haciendo. Y te reprendo duramente. Y no te permito que lo hagas. Y no lo vas a hacer. En este lugar no lo vas a hacer. ¿Sí? Es convencer, es persuadir. Y dice severamente, la idea es rigurosamente, corregir rigurosamente. Es disciplina. Es la disciplina. La disciplina que nos habla Mateo 18, 15 al 17. Había que taparles la boca. ¿Cómo? Reprendiéndolos severamente. Pero noten el propósito o el objetivo de esta reprensión, de toda disciplina y aún de esta, para que sean sanos en la fe, dice, para que sean sanos en la fe. Y ahí es donde uno dice, los falsos maestros, para que sean sanos en la fe. Cuando habla sanos en la fe, habla del cuerpo de doctrina que el Señor nos dejó, para que enseñen correctamente, para que enseñen una salvación por gracia, por medio de la fe. No para que enseñen lo que están enseñando, salvación por obras. Había que reprenderlos por el bien de la iglesia, pero también buscando que se arrepientan. ¿Sí? Y uno dice, ¿será? ¿Será que es así? ¿Ha pasado que personas que enseñaban falsa doctrina se arrepintieron? El autor de esta carta era uno que enseñaba falsa doctrina. ¿Sí? Fue confrontado por el Señor Jesús, se arrepintió, cayó derrotado y ahora es el que levanta en alto la palabra de Dios y dice, no permitas que nadie enseñe falsa doctrina. Él enseñaba lo que enseñaba los de la circuncisión. Él creía que había que hacer obras o guardar la ley para ser salvo. En Filipenses dice Pablo, yo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, etcétera, etcétera. Todo eso para mí era ganancia, pero lo estimaba como basura cuando fue confrontado por el Señor. Y fíjense ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, dando vuelta una página creo nada más, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, fíjense cómo debe ser el siervo del Señor, en este caso Tito, en este caso los pastores. Fíjense, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El trabajo de Tito y de los pastores es corregir tiernamente, duramente, pero tiernamente, y llamarlo a que se arrepientan. La salvación es de Jehová. Nuestra responsabilidad es reprenderlos duramente, amorosamente, sabiendo que algún día también nosotros estuvimos, ¿no?, creyendo cualquier cosa. Entonces vemos la misericordia de Dios acá. ¿Saben que cuando el Señor enseñaba también, el Señor era duro con los fariseos? ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? En el contexto de esa parábola, dice que está hablando de los fariseos que eran amantes del dinero. Ellos amaban el dinero y los fariseos creían que alguien que era rico era sinónimo de que Dios lo bendecía. Y estaban re equivocados. Entonces el Señor les dice esta parábola para decirle, mirá, acá hay un rico y el Lázaro, el
pobre más pobre que puede existir, así lo pintó el Señor, y el rico más rico que puede existir, en su mente, este se va al cielo, y este al infierno, y el Señor cuenta la parábola y ustedes la conocen. El rico se fue al infierno, porque no es por las riquezas materiales, sino es por la fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y el Señor les contó esa parábola para que dejen de estar equivocados y ahí vemos misericordia del Señor. Entonces, como que las dos cosas van de la mano. Hay que reprenderlos duramente, ¿sí? Deseando que se arrepientan, pero si no se arrepienten son anatemas, son malditos. Te está haciendo al infierno. Y tenemos que tener ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio que tiene que ver con el carácter de nuestro Señor, que lo hacía de una manera amorosa a su pueblo, fuerte y dura, pero sin, o sea, no en la carne, ¿no? Deseando que se arrepientan y que se vengan. El Señor no quiere la muerte de nadie, dice en Ezequiel, sino quiere que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Entonces, verso 14, avancemos. Hay que reprenderlos para que sean sanos en la fe, y dice, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Sí? Esto es lo opuesto a la sana doctrina. Tenían que ser sanos en la fe, tenían que dejar de prestar atención, la idea de abrazar los mitos judaicos, que no nos dicen cuáles son esos mitos judaicos, pero tienen que ver con mandamientos de hombres que te apartan de la verdad. Tenían que abandonar eso y volverse al Señor. ¿Sí? Vamos a ir avanzando para llegar al último punto, que quede completito. ¿Sí? Pero mandamientos de hombres enseñaban que se apartan de la verdad. Eso es legal. No nos dice específicamente qué, pero si eran de la circuncisión, enseñaban cosas que tenían que ver con las ceremonias, con los ritos, con comidas, con bebidas, con cosas que ahora en el versículo 15 y 16 nos va a ayudar a entender ese contexto. ¿Sí? Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que dicen necesitas esto, necesitas comer esto para ser puro, necesitas beber esto para ser puro. Si comes esto o bebes esto, no sos puro. Bueno, versículo 15 y versículo 16 nos muestra que son personas reprobadas por su conducta y carácter, producto de su corazón corrupto. En estos dos versículos Pablo nos muestra que el problema de estas personas es el corazón corrupto. Y Pablo dice ahí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, dice. Nosotros si aislamos este versículo del contexto podemos hacer lío. Todas las cosas son puras para los puros. Entonces yo soy puro. Entonces cualquier cosa que haga se purifica. Entonces puedo mirar películas subidas de tono, total yo soy puro, y tiene que ver con cómo lo mirás. No está hablando de eso. Eso es torcer la escritura para mi propio beneficio, como dice otro pasaje, ¿no? En Pedro creo que es. No está hablando de cosas que la Biblia dice que no hay que hacer. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, córtalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtalo. Hay que ser radicales con cosas para no caer en pecado. El contexto, como dijimos, probablemente no nos dice exactamente qué, pero mandamientos de hombre probablemente tenía que ver con todos los rituales que ellos hacían. Comida, bebidas y cosas que tenían que hacer, animal limpio, animal no limpio, cosa que el Señor dijo, listo, ya no es más así. En Mateo capítulo 15 creo que el Señor declara limpios todos los alimentos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Todas las cosas son puras para los puros. Fíjense ahí en 1 Timoteo, tan cerquita, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ya leímos esto, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué van a hacer? Van a prohibir casarse, van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que creen
y que han conocido la verdad. Probablemente algo de eso estaban diciendo. Mateo 15, fíjense, o se lo leo yo, Mateo 15, nuestro Señor. Mateo 15, versículo 10 y versículo 11. Dice, llamando junto a la multitud, y les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. ¿Qué está diciendo? El problema está en nuestro interior. Ustedes limpian lo de afuera del plato y del vaso. Hipócritas, le dijo Jesús. Pero por dentro son sepulcros blanqueados. O sea, el problema está adentro. O sea que mi problema está adentro y yo no soy más puro por comer o dejar de comer algo. Yo lo que necesito es que el Señor me purifique, que el Señor me salve, que el Señor me regenere. Y eso es lo que necesito. Fíjense capítulo 2 en Tito, versículo 14. Esto es lo que necesitamos. Dice, quien se dio a sí mismo, versículo 14, al final del versículo 13 viene hablando de Jesucristo. ¿Sí? Entonces cuando dice quien se dio a sí mismo está hablando de Jesús. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces Jesucristo, su sangre me purifica. Entonces cuando yo soy purificado por la sangre de Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo, entonces estoy tranquilo porque ya he sido purificado y ya como o bebo sin culpa. Eso no me hace ni más ni menos santo. Pero el que no ha sido purificado, lo que dice a continuación acá en el versículo 15 en adelante, más para los corrompidos, que eran los falsos maestros, e incrédulos, o sea, no habían creído, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, lo que ellos hacían estaba contaminado, lo contaminaban ellos mismos. No los purificaba nada. Isaías 64:6, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, ellos necesitaban el Evangelio, no necesitaban circuncidarse. El problema estaba dentro de ellos. Su mente, ¿sí? Su manera de pensar, su conciencia, estaban corrompidas, estaban contaminadas, eran enemigas de Dios. Una mente enemiga de Dios no busca agradar a Dios, ni puede agradar a Dios, dice Romanos 8, 7 y 8. No puede, no quiere agradar a Dios. Entonces ellos intentaban ser purificados, no por la cruz de Cristo, sino por obras que ellos agregaban. Imposible, imposible. Pablo dice en Gálatas 2:21, yo no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, de comer esto, o de celebrar esto, de hacer esto o aquello, entonces Cristo murió en vano, no tiene sentido, es por Cristo. Por eso dice en el versículo anterior, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es por medio de Cristo. Entonces internamente estas personas, internamente están corrompidas en su mente, en su conciencia, y eso que son internamente se ve en su exterior. Fíjense, profesan conocer a Dios, dicen públicamente, conocemos a Dios, y hablan muy bien y son intelectuales. Y la idea de que conocen a Dios es que tienen una relación íntima y profunda, pero con sus hechos lo niegan. Su conducta, claro, no tienen el Espíritu de Dios, no la pueden dibujar. No pueden vivir en el Espíritu, porque no lo tienen. Desprecian la palabra de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, son incrédulos. Internamente sale a la luz lo que son en su conducta. El gran problema está en su corazón. Siendo abominables, dice, y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Son inútiles para cualquier obra buena. Me hizo pensar en cómo termina 2 de Timoteo 3:17. ¿Se acuerdan el pasaje 3:16? Toda la Escritura es útil, ¿no? Es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. La Biblia es suficiente para salvar, para santificar y para hacer toda buena obra. Pero ellos dejan de lado la palabra de Dios, no son regenerados, buscan salvación y proclaman salvación por obras. Las obras que hacen no glorifican a Dios, son inútiles, no tienen sentido. ¿Sí? La salvación es por fe, por gracia, y ellos no estaban buscando salvación por fe, por gracia, por medio de la fe. Necesitamos ser salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y una vez que somos salvos, hay obras creadas de antemano para que caminemos por ella. Ellos no eran salvos y las obras que hacían eran inútiles, no glorificaban a Dios. Concluimos entonces diciendo que debemos reconocer a los falsos maestros por su conducta, por su carácter, para reprenderlos y no permitirles influenciar. ¿Sí? No permitirles influenciar. Pensá en tu familia. ¿Te gustaría a vos que alguien le ponga un veneno al vaso que va a tomar tu hijo? Una gotita, apenita. Agua sí, pero una gotita de veneno. ¿Te molestaría? Bueno, al Señor le molesta mucho que se enseñe una falsa doctrina. No quiere eso. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tomar esta advertencia y cumplir nuestro rol. ¿Sí? Cumplir nuestro rol y orar, Señor, levanta hombres que sean como tu palabra lo manda, que amen tu palabra, que te amen a vos, que amen a las ovejas, que estudien la Biblia, que la tracen con precisión, que la enseñen. Señor, aunque yo no tengo un llamado a ser pastor, porque sos un hombre que no va a ser pastor, o porque sos una mujer y no hay pastoras, decirle, pero yo quiero ser así también. Yo quiero estudiar la Biblia, quiero influenciar a otros para bien, quiero que lo que yo hago repercuta en la eternidad, quiero discipular a otros, enseñarle la palabra de Dios y orar para que entre nosotros haya hombres y mujeres, ojalá que todos, que amemos a Dios, que amemos su palabra, que la estudiemos, que influenciemos a otros, pensando en nuestra casa, nuestros hijos, a los que el Señor pone a nuestro alrededor, y que en ese contexto el Señor levante hombres para que estén acá y para salir a fundar iglesias. ¿Sí? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enseñarnos, Dios. Tú pones, es muy importante, Señor, para ti, Dios, las personas que lideran, porque amas tanto a tu iglesia, Dios, que diste a tu Hijo para que la compre con un sacrificio tremendo. Señor, y no te da lo mismo lo que se enseña, no te da lo mismo que los líderes sean reprensibles. Señor, ayúdanos a que tomemos en serio esto que aprendimos. Te pido por mi vida y por la vida de todos los hermanos que tú estás levantando para liderar. Señor, sin tu espíritu, sin la humildad que nos tiene que dar vivir bajo tu palabra, Dios, no podemos vivir de esta manera. No podemos vivir como tú quieres. Por eso ayúdanos a ser humildes, sumisos a tu palabra. Te pedimos que podamos ser hombres y mujeres irreprensibles, Dios. Y que en ese contexto levantes, Señor, a los que tú llamas, a los hombres, para que sean pastores, para que sean líderes. Señor, de tu iglesia, pero también en las casas, Dios, hombres, maridos, esposos, que lideren, Dios, de manera bíblica, siendo masculinos, Señor, enseñando las Escrituras, influenciando, Dios, discerniendo cuando las cosas son incorrectas, aún tal vez un dibujito que está viendo su hijo, que puedan discernir si es incorrecto y puedan enseñar y mostrar que hay falsa enseñanza, que hay falsa doctrina ahí también. Señor, queremos ser celosos de tu palabra, queremos amarte con todo nuestro corazón, mente y alma, y entendemos que esa es la manera. Y queremos amar, Dios, a las ovejas y a los perdidos, predicarles el Evangelio y llamarlos a que se arrepientan. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.